fazer o desafio de nós continuarmos com esta sessão. Não vai ser muito longa, mas não vai ser penosa, vai ser tão agradável ou mais ainda quanto as sessões que antecederam. Portanto, agora vamos falar sobre a museologia dos arquivos. Está bem? Eu não sei se está tudo a postos, lá atrás na tecnologia, no som. Está tudo. Está tudo? Na tradução? Acho que não é necessário agora. Não é necessário agora, Só ok. para os portugueses si precisam de português de espanhol a português. Hablo despacito. Não, tudo bem, está perfeito. Despacio. Bom, então como eu dizia, vamos então dar continuidade com o tema Museologia dos Arquivos. Temos o Miguel Gomes Garcia de Marina, espero ter pronunciado bem o nome, do Arquivo Municipal de Torralba, de Calatrava, Espanha. Portanto, peço a vossa atenção agora, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y bueno, intentaré ser breve y hablar despacio para que me podáis entender bien. Yo vengo de, como hemos dicho, de una población del centro de España, de la provincia de Ciudad Real, que se llama Torralba de Calatrava, y que, para que veáis la ubicación, he saltado, se encuentra en la provincia de Ciudad Real, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y al norte del campo de Calatrava, muy cerquita de la ciudad de Calatrava, que dio nombre a la orden de Calatrava, y que va a condicionar su historia. De hecho, el pasado histórico de la población, más allá de los yacimientos arqueológicos que salpican el término municipal, pues se encuentra como entidad urbana en una fortaleza andalusí que se construyó en época almohade, a raíz de esas guerras fronterizas entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. La historia del archivo está ligada a la propia historia de la población. Esto es interesante desde el punto de vista que sobre todo se trata aquí, ¿no?, del mundo rural y esos problemas que presenta, ¿no?, sobre la identidad y fijar la población al territorio por el tema de la despoblación sobre todo, ¿no? Entonces, gracias al archivo podemos conocer el devenir histórico de la población, porque es un archivo concejil, es decir, lo que contiene es toda la información relativa al funcionamiento del concejo y a su relación con otras administraciones, ¿no? Bien, tenemos, pues como os decía, una referencia de un escribano que trabajaba en el archivo en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, que nos habla ya sobre los primeros documentos que encontramos en el archivo, que son anteriores, bueno, que son más o menos de finales del siglo XV, y por eso sabemos que desde esta época es desde que existe el archivo, ¿no? En un primer momento, pues el archivo estaba formado por bolsas, probablemente de lino, que se guardaban en casa de los que participaban en la administración, pues de los escribanos, de los alcaldes, y posteriormente está documentado ya a finales del siglo XV, principios del XVI, la existencia de arcas para guardar la documentación. Pero yo de lo que vengo a hablar aquí es de la musealización del archivo, que es una de las actividades de divulgación más importantes que podemos tener en este tipo de instituciones. ¿Y por qué es importante musealizar un archivo? Pues, por un lado, como he dicho, el archivo es una herramienta básica para el conocimiento de la historia local. Por otro lado, damos una visión mucho más divulgativa, mucho más agradable de una institución que normalmente es vista como algo lejano, oscuro y con la que no nos sentimos identificados. Bueno, en España, a raíz de la publicación de la Constitución, de la promulgación de la Constitución y sobre todo el artículo 44, en el que dice que los poderes públicos tienen que promover la cultura y el acceso a la cultura,
Pues este tipo de actividades que normalmente no se hacían, pues se empiezan a hacer, ¿no? Y los archivos empiezan a salir, digamos, de su oscurantismo y a exponer sus documentos. Cosa que se había hecho anteriormente. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos del archivo de Simancas, desde principios del siglo XX, que ya hacían exposiciones de documentos, pero que no eran unas exposiciones, digamos, museográficas, ¿no? Era simplemente exponer los documentos, además con los problemas que generó de conservación de muchos documentos importantes que se perdieron por tenerlos expuestos sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Y luego, por último, pues el tema de los archivos como una forma de fijar población, de que los propios ciudadanos se sientan identificados con su archivo, con su pueblo, es decir, el tema de la identidad, etcétera. Hay una escasez bibliográfica en cuanto al tema de musealización de archivos, y sobre todo nos basamos en instituciones referentes, como por ejemplo el Archivo Histórico de la Nobleza, como por ejemplo el Archivo de Indias, que organizan recurrentemente, el de la Corona de Aragón, organizan exposiciones y son bastante interesantes. La bibliografía que tenemos es fundamentalmente la bibliografía museográfica aplicada a los archivos. Los objetivos que perseguimos, por tanto, es eso: ofrecer una imagen atractiva, potenciar la función cultural del archivo en sintonía con ese mandato de la Constitución española, y poner en valor el rico patrimonio documental. Sobre todo, pues promover la reflexión. Luego veremos algunas actividades que llevamos a cabo. La difusión de los fondos documentales, pues creemos que tiene tres patas, ¿no? Que son, por un lado, las publicaciones. Hemos publicado un libro sobre la historia del archivo, basado un poco en la paleografía y la diplomática, desde el punto de vista de los documentos, y contando un poco la historia de la población. La propuesta de musealización y la propuesta didáctica, que gira un poco en torno a esto, ¿no? Las diferentes actividades que se realizan. De hecho, la relación entre los archivos y los museos es bastante evidente. Aquí tenemos la definición, según la Ley de Patrimonio Histórico 1685. Los archivos vienen definidos en el artículo 59, creo que es, y en el mismo artículo los museos. Y si vemos, hay bastantes concomitancias, hay bastante similitud entre una definición y otra. La definición de custodia de los objetos, la de difusión cultural, y luego de acopio de materiales, de investigación, de conservación, etcétera. Para la musealización del archivo, pues tenemos una problemática que es fundamental, con respecto a, por ejemplo, lo que es una exposición de Bellas Artes, que es la no especialización del público. Presentar unos documentos que para el público pueden resultar pues incomprensibles, ¿no? En este sentido tenemos una dicotomía que yo vengo a explicar entre display y exhibition, que display sería más bien una exposición como tal, como por ejemplo en las galerías de arte, en la que se ponen una serie de obras sin más información. El aspecto más radical, digamos, puede ser el escaparate de una tienda, ¿no? Donde se exponen las cosas sin más. Sin embargo, por el objeto en sí, ¿no? Sin embargo, exhibición pues conlleva una explicación, conlleva un discurso, en este caso museográfico, que acompaña a los objetos que se exhiben. Las fases que ofrecemos, pues en primer lugar, para llevar a cabo la exposición, es tener un conocimiento de los fondos, es decir, llevar a cabo una investigación sobre los mismos, que se realiza durante la gestión documental. Estamos realizando la digitalización y al mismo tiempo la catalogación de los documentos, que los tenemos inventariados pero no catalogados. Después, elegir e interpretar el tema, que en esto también es importante el que se trate de una exposición temporal o permanente. Y bueno, después está la elaboración de la exposición como tal y las actividades de difusión en torno a la misma.
Para la musealización, sobre todo, pues disponemos de, primero, tenemos que determinar si es una exposición permanente o temporal, ahora veremos más sobre esto, disponer de un espacio adecuado y, sobre todo, la falta de bibliografía nos hace recurrir a esta obra que está en Internet, que se llama Criterios para la elaboración del plan museológico, que nos da todas las pautas para elaborar la exposición desde el punto de vista de los museos, pero que es perfectamente aplicable a nuestro caso. La diferencia también es que estamos tratando con un material que es sensible desde el punto de vista de la conservación, entonces tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos, como es, por ejemplo, la fabricación de atriles con cartón de conservación, tener en cuenta los criterios medioambientales, pues como todos sabéis, tiene que tener unas condiciones ambientales adecuadas, una luminiscencia que no sea mayor de, por ejemplo, 50 luxes sobre el documento, que no estén expuestos más de 3 meses porque pierden, pues, se exponen mucho, y como sabéis, la luz, el efecto de la luz es acumulativo, es decir, con el paso del tiempo los expones 3 meses y los tienes sin exponer un año y los vuelves a exponer otros 3 meses, no empiezas de cero, ya tienen 3 meses de exposición a la luz, ¿no? Y luego pues la humedad relativa, la temperatura, etcétera. Una serie de expositores adecuados, etcétera. En cuanto a las exposiciones, pues tenemos bastantes temas de exposición. Aquí, por ejemplo, tenemos la exposición permanente, que consiste en la historia del archivo o la historia del municipio a través del archivo, o, por ejemplo, diferentes aspectos como este, que es en los documentos de los expedientes judiciales, el escribano de turno, cuando describía las armas que se habían detenido en un conflicto que había sucedido, por ejemplo, pues tendían a dibujarlas con el tamaño a escala, ¿no? Y entonces estos dibujos de los escribanos son muy vistosos y, por lo tanto, desde el punto de vista de la exposición, muy atractivos. De hecho, entre las cosas que se proponen como adecuadas para exponer, pues desde el punto de vista, lo que os comentaba del display frente al exhibition, ¿no? Es decir, el valor documental primero de los documentos frente al valor como objetos. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipologías diplomáticas, como por ejemplo aquí un libro de cuentas que son bastante curiosos y que, por ejemplo, hasta el siglo XVII aparecen en números romanos, en números romanos, posteriormente en números arábigos, o documentos que por su antigüedad, como este, que es uno de los más antiguos, que se trata de unas ordenanzas. Documentos que pueden ser interesantes desde el punto de vista histórico, como por ejemplo este, que es una visita durante la construcción de la parroquia de la Trinidad por el arquitecto Enrique Egas el Mozo, que es uno de los arquitectos más conocidos en la Castilla de estos momentos, ¿no? Que aparece la firma plasmada por él, o este de Florida Blanca. Luego tenemos otros que, como os decía, por el valor objetual, por el valor del objeto, como por ejemplo hermosas caligrafías, como un alarde caligráfico del escribano al principio del documento, ¿no? Como encabezamiento. O por ejemplo estas encuadernaciones, como esta, que están hechas en pergamino y que podríamos calificar de mudéjar, que son muy vistosas. O restauraciones históricas, como esta. Tenemos documentos que esto, por ejemplo, es una carta ejecutoria de Martínez Silicio, que era el arzobispo de Toledo en este momento, y luego históricamente pues tuvieron que repararlo, ¿no? O, por ejemplo, los planos, los mapas, que son muy vistosos, contamos también con un gran número de ellos para exponerlos, o los sellos de placa, que también son muy vistosos y aparecen generalmente en los documentos reales. Los propios sellos del escribano, que actúa como notario y plasma su sello. Este a lo mejor no es el más vistoso, pero tenemos muchos casos de sellos que son muy vistosos. O, por ejemplo, los dibujos de los escribanos. Aquí tenemos el dibujo de un lobo, ¿no? Escribanos, a lo mejor, como hemos visto antes, en sus funciones, dibujando un cuchillo con el que se ha cometido un crimen, o, por ejemplo, aburrido, dibujando un lobo. Y en este caso, pues siempre hago alusión a que todavía en esta época, en el siglo XVII, quedaban algunos lobos en la zona, pero gracias a la documentación, una de las informaciones que nos aportan es que podemos conocer perfectamente la presencia de lobos y su práctica extinción gracias a los libros de cuentas, porque se le pagaba a la gente
gente de los alrededores que se presentase en el ayuntamiento con un logo le pagaban un real. Entonces aparecen esos pagos muy recurrentemente desde el siglo XV y a principios del siglo XVII empiezan a espaciarse y cada vez aparecer menos, ¿no? Entonces podemos conocer incluso prácticamente la extinción del lobo en la zona, ¿no? Gracias a esta información. Por ejemplo, el papel verjurado, ¿no? Las filigranas que aparecen también nos aportan mucha información y son muy vistosas. Por ejemplo, aquí tenemos una del siglo XVIII que nos dice a dónde se iban a comprar el papel, ¿no? Desde el centro de la península, desde Castilla, pues se iban al Reino de Valencia, a Alcoy, que era donde se fabricaba, donde estaban esos molinos y esas fábricas de papel tan famosas. En cuanto a los objetos propiamente dichos, no solamente documentos, sino también objetos contenidos en la propia documentación. Dentro de los documentos encontramos algunos objetos. Por ejemplo, una cinta del pelo de raso que aparece descrita en el documento en un expediente judicial en el que se lleva a cabo un juicio sobre una persona que ha entrado con una coleta en una iglesia, cuando eso no estaba permitido por la ley, ¿no? Entonces, aparecen este tipo de cosas que nos encontramos así tan curiosas. O, por ejemplo, un pasquín de principios del siglo XIX, cuando existen estos enfrentamientos entre realistas y constitucionalistas. Entonces, en las puertas del ayuntamiento, alguien, que además lo describe el documento con pan mascado, pega un papel en el que insulta a los realistas, ¿no? Y defiende la Constitución. En esta época pues es el inicio de las guerras carlistas, ¿no? Que tanto impacto tendrá durante el siglo XIX. Luego, en cuanto a los objetos propiamente dichos, pues por supuesto los materiales de escritura de los escribanos, los tinteros, salvaderas, tintas, plumas, etcétera. O, por ejemplo, objetos relacionados con la información que aparece en la documentación. Tenemos la reja de la cárcel, que es el único elemento que conservamos de esta cárcel real que había en la población, que tenemos un mapa y tenemos mucha información sobre ella, pero no existe de hoy día, solamente tenemos esta reja. Vamos un poco rescatando los despojos, ¿no? Bueno, la panelería como recurso expositivo, que es el recurso tradicional que elaboramos. También como recurso tradicional, pues, y relacionado con una experiencia multisensorial, es una mesa de escribano que hemos elaborado con los materiales que utilizaba un escribano en la época para que la gente se pueda sentar, pueda tocar un tintero, pueda tocar una pluma y sentirse como sentía un escribano en su escribanía, ¿no? En su oficio. Luego, en cuanto a las nuevas tecnologías expositivas, utilizamos la realidad aumentada con un programa que se llama Plug XR, que nos permite enfocar con el móvil, mediante esta aplicación, un documento escrito en escritura procesal, que es ininteligible para la mayor parte de la población, y nos aparece la transcripción hecha. De esa manera podemos seguir la lectura, ¿no? Otras tecnologías nuevas tecnologías que utilizamos, por ejemplo, la fotogrametría aplicada, que antes en las conferencias anteriores han hablado de esto, y bueno, utilizamos Metashape, que es la sucesora de Photoscan. No sé si conocéis el tema, pero hay una app que se llama Scaniverse, que bueno, no se ve bien, pero que es una aplicación que podéis tener en el móvil, es gratuita y se puede escanear en 3D cualquier objeto y salen perfectos. Con esta fotogrametría podemos modelar los objetos. En este caso hemos hecho una fotogrametría de un escudo real que hay, que está muy relacionado con el consistorio, con la documentación. La hemos tratado con Blender y hemos impreso en 3D, mediante la unión de diferentes piezas, pues un escudo real a tamaño real, a escala real, del que además actualmente no se conserva la policromía, pero sí que la conocemos, y mediante también la realidad aumentada podemos obtener una imagen desde el móvil, enfocando al teléfono, con los colores originales, ¿no? Que tenía. Bueno, pues también la exposición está relacionada con otras disciplinas, por ejemplo con la historia, como hemos visto. Nos sirve para conocer mejor nuestro pasado, nos sirve para fijar población, para que la gente se sienta identificada con esta institución, y sobre todo es importante el tema de la colaboración ciudadana. Gracias a ello obtenemos mucha documentación por el tema de donaciones, y sobre todo que la gente se siente mucho más apegada y mucho más relacionada con esta institución, ¿no? Porque al final ellos colaboran, ellos se sienten parte de ello, y yo creo que es fundamental en el tema que estamos tratando, ¿no?
En cuanto a las actividades, ya no me extiendo más, pues organizamos pues, las visitas guiadas, organizamos talleres de historia local, de paleografía con adultos. Para los niños se ofrecen talleres de caligrafía, de encuadernaciones históricas, fabricación de tinta, etcétera. Y sobre todo, pues una labor de divulgación es que organizamos la jornada monográfica sobre Torralba, que se organizan cada año en el mes de octubre, y en el que se ofrecen conferencias sobre diferentes asuntos relacionados con la historia del municipio y que casi todas parten de la documentación conservada en el archivo, que es un archivo pues bastante importante, sobre todo en comparación con lo que tenemos alrededor, y que además se ha conservado de una forma casi milagrosa y paradójicamente por su falta de aprecio. Es decir, en los conflictos que se organizaron, las revoluciones en la retaguardia durante la Guerra Civil, en el año 36, en ese verano, pues Torralba, la provincia de Ciudad Real, quedó en la retaguardia republicana, y ahí pues se produjeron en las primeras semanas la destrucción prácticamente de todo el patrimonio mueble de la zona, ¿no? Y en concreto en Torralba pues desaparecieron en las iglesias todos los objetos litúrgicos, todas las imágenes. Sin embargo, el archivo se conservó, y esto fue, creemos, por la falta de aprecio, porque el pequeño local destinado a archivo en el ayuntamiento, que tenía unas estanterías muy amplias, fue utilizado como despensa, ¿no? para meter todo tipo de enseres, etcétera, que al final acabaron ocultando la documentación. Y por eso la documentación llegó a nuestros días, no sabían que estaba ahí, y en los años 70, 80, pues fue descubierta y ya pues procesada. Y con esto es todo. Muchas gracias. No sé se me ha pasado mucho. Não, perfeito, está perfeito, no tempo certo. Muito obrigado. Bom, de facto, agradeço aqui ao nosso colega Miguel Gomes Garcia de Marina, e agora temos aqui um tempinho que podemos aproveitar para fazer umas perguntas, se assim entenderem, apesar do orientado da hora, mas isto sou eu a falar só. Portanto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estamos disponíveis. Sí, como ya te comentaba a ti, pero vamos, nosotros hemos hecho en Torre Orgaz un taller de escaneo de documentos con reconocimiento de texto, y entonces para prepararlo probábamos los distintos softwares ahí que teníamos un poco disponibles, ¿no? Los gratuitos. Vimos que el software Tesseract era bastante bueno, que es el del Google Drive, simplemente transformando una imagen que tiene el texto a un documento Word, un documento de texto, y era bastante bueno hasta en caligrafía manual, si no era así de esta medieval ya. Entonces mi pregunta es, el software que has comentado, que quería, lo he estado buscando pero no he entendido, ¿no es? Scaniverse. Scaniverse. Scani, de scan, Scaniverse, empieza por S, Scaniverse. ¿Y este funciona bien? No, pero son cosas distintas. No, porque nosotros utilizamos el plug XR como realidad aumentada, pero en realidad la realidad aumentada lo que te hace es una información que tú ya tienes hecha, pues proyectártela sobre un material que existe. Por ejemplo, podríamos sobre este micrófono obtener una imagen para que al enfocarlo esa imagen se convierta en una información, en otra imagen diferente, pues por ejemplo en este caso con el texto de los documentos. Pero no es reconocimiento de texto. Es que lo del reconocimiento de texto, claro, puede funcionar, como dices, con una caligrafía actual, pero por ejemplo con documentos medievales o incluso de la edad moderna, escritos en escritura cortesana, procesal, yo creo que no funcionan bien, y de hecho en una universidad de Suiza estaban intentando desarrollar un software de reconocimiento de escritura, y creo que ni siquiera con la realidad, o sea, con la inteligencia artificial todavía son capaces, porque claro, cada escribano, aunque más o menos se parecen, cada escribano tiene una letra distinta, cada uno utiliza, yo qué sé, las ligaduras más altas, es muy, muy, muy difícil. Yo creo que sí que llegará un momento en el que eso se puede hacer, pero yo ahora mismo con eso no me atrevo. ¿En la digitalización que hacéis hoy día del archivo, el reconocimiento de texto lo estáis dejando a un lado? Claro, lo estamos dejando a un lado. Digamos que la digitalización que nosotros hacemos en un futuro servirá, claro, para
poner en marcha ese reconocimiento de texto. Pero actualmente yo creo que no estamos en condiciones, y mucho menos una administración tan poco potente como la nuestra, contar con un software así, que sería, vamos, algo puntero. De hecho, es que todavía no existe a nivel internacional, yo creo. Alguém tem mais alguma questão? Não? Eu vou fazer uma muito chata, porque eu venho de outra área. Sim. E quando olhei para a fotografia que mostraste a secretária com a pena, com a pluma, e porque eu gosto, trabalho com aves, a minha pergunta é, a pena não era uma pena original. La pluma. La pluma. No era original. No se han conservado ninguna pluma original. De hecho, al ser un objeto orgánico, pues no sé. Sim, claro. Portanto, aquela foram buscar a outro lado. Sí, lo que pasa es que sí que se han conservado plumas del siglo XIX que ya eran metálicas, ¿no? Sim. De metal. Muito bem. Muito obrigado. Não sei, mais alguma questão? Ya simplemente decidir ahora cuál es el orden, si metemos el... Pronto, taller. exatamente. Este é mais um dilema. Estes dilemas são perfeitos. Nós temos agora aqui, tínhamos previsto uma oficina sobre digitalização de documentos históricos. Seria ferramentas de código aberto. Portanto, aqui apresentado pelo Gerardo e pela Dina. Agora a questão é, temos aqui porque a apresentação que tinha antes passou para a tarde e, portanto, temos agora aqui este bocadinho. Apesar do adiantado da hora, não é? Estamos a falar de 13h20, portanto, a questão aqui era saber se nós faríamos esta oficina, este workshop, agora, no seguimento e caindo já em cima da sessão do Património Natural de Educação Ambiental, ou se o guardaríamos para depois, para o final dessa sessão, que iria decorrer entre as 13 e até a hora do almoço. Portanto, não sei o que é que a Assembleia acha que podemos fazer. Pues podemos deixarlo para o final, ¿sí? Para antes, al final va a ser la charla de Benigno, ¿sí? Que son la de las castes, porque será fuera, nos llevará dando una vuelta y entonces aprovecharán los compañeros que ponen la comida para poneros la comida, reorganizar esto, y entonces cuando vengamos ya tenemos. Y entonces podríamos empezar con la segunda, que creo que es o compañeiro Breixo, ¿sí? Te acabo de coger así, el idiota. Esperar 2 minutos porque Maribel acaba de hablar. Pero mira, pero podemos empezar con los compañeros, con Juan y con Zaida. Está en el baño también.